La intención del documental era hacer algo periodístico en la medida que queríamos hablar queríamos todas las voces, al menos las voces más importantes, ¿no? De hecho, hicimos muchas entrevistas que no han salido en el documental, siempre el tiempo es tirano y había que escoger. Pero fue interesante porque, de manera particular, cuando sucedió esto, yo estaba en el colegio, estaba en segundo de secundaria, creo. Entonces, es distinto, sucedió en nuestro país, lo viví de alguna forma porque no estaba tan lejos de mi casa, tenía un tío que era policía que estaba asignado a la zona, pero los recuerdos que yo tenía de cómo viví la situación de los rehenes, me di cuenta que esos recuerdos no estaban completos, o mejor dicho, no podían contar una historia completa. Porque mientras iba investigando íbamos encontrando cosas, hay cosas que no salieron, hay cosas que no se dijeron y hay cosas que se dijeron de una forma equivocada, ¿no? O que se entendieron de una forma equivocada. No creo que es común que algún grupo de poder tome un discurso y lo quiera cambiar, ¿no? Para dar una imagen distinta, quiere distorsionar la realidad. Entonces, fue aleccionador en la medida en la que, no sé si suena, si es políticamente correcto lo que voy a decir, pero bueno, si no es, lo siento. Eh, no, no me imaginaba lo que podían sentir los familiares de los terroristas que habían fallecido en la toma de la residencia. No, nunca me había puesto a pensar en eso. Y es complicado porque en el Perú a la palabra terrorismo le tenemos miedo. Hablar de un terrorista, o sea, lo que hemos visto ahora con la liberación de algunos terroristas que ya cumplieron su condena, creo que las reacciones que hemos visto creo que grafican muy bien lo mal que hemos procesado la historia, ¿no? Les tenemos miedo, les tenemos rabia, como sociedad, ¿no? Es una sociedad que evidentemente ha sido lastimada pues, por lo que hicieron hace más de 20 años, cuyas heridas no se han curado, porque nadie ha querido curarlas, porque el discurso oficial siempre ha sido tan distante, tan poco conciliador. No los estoy justificando, no es la idea, no es la idea. Lo que pasa es que creo que hay dos cosas que me enseñaron el haber trabajado en este documental. Por un lado, que las cosas que llevaron a esta gente a hacer las cosas como le hicieron, pues algunas no han cambiado mucho. Es como dice José Ugaz en el documental, la utopía que movilizó a gran parte de las guerrillas latinoamericanas, luego se convirtió en terrorismo, al menos para nosotros y bueno, para algunos otros países. Pero creo que eso también se debe a que se dieron en un contexto en el que no se supo dialogar y en el que no se tomaba en cuenta al otro. Y creo que en ese sentido no hemos avanzado mucho. Creo que seguimos siendo una sociedad que prefiere esconder las cosas a enfrentarlas. Como les decía, con la liberación de los terroristas de hace los últimos meses, ¿no? Solamente Morote, sino también, por ejemplo, Maritza Ridoleca. Y antes Peter Cárdenas, a quien logramos entrevistar, pues son personas a las que valdría la pena entender, creo. Porque si hay algo que aprendí conociendo a Peter Cárdenas, me acuerdo que contactarlo me daba miedo, porque decía que voy a estar yo hablando con este señor. Pero era parte del trabajo contactarlo, entonces tenía que contactarlo. Y tenía mucho temor al momento de hablar con él, no porque creyera que me va a matar, sino porque yo no sabía cómo reaccionar ante una persona que había pertenecido a un grupo que le había hecho tanto daño a nuestro país. Entonces, les cuento esto porque, o sea, contarles más detalles de lo que sobre la toma de la embajada, creo que ya todo lo han visto en la película, ¿no? En todo caso, no sé, creo que esto tal vez refleje un poquito algunas dudas que he escuchado de gente que ha visto el documental. Entonces, yo tenía un problema porque para contactar a Peter Cárdenas tuve que agregarlo a mi Facebook. Entonces,
Y hasta ahora lo tengo en mi Facebook y cuando me saluda por mi cumpleaños mis amigos me fastidian, me dicen, tu amigo Peter. Y no es que sea mi amigo, es una persona con la que he trabajado, pero es una persona que no sé si podría decir ha cambiado, pero sí me hizo entender de alguna forma, todavía lo estoy procesando, pero sí me hizo entender de alguna forma que sí eran personas que tenían algo que decir y que no se las escuchó en su momento. Escogieron el camino equivocado, definitivamente, ¿no? Y el señor Cárdenas me lo dijo, ¿no? Si no era la forma. Yo espero que haya sido sincero. Quiero creer que ha sido sincero. Tuve la oportunidad de entrevistarlo no solo para el documental, sino para hacer una nota, porque él tiene un hijo que también es documentalista, que hizo un documental que se llama Alias Alejandro. Y Alias Alejandro es el título porque el alias de Peter Cárdenas era Alejandro. Y era Alejandro en honor a su hijo, que se llama pues Alejandro, el hijo mayor. Entonces, yo hablé mucho con él sobre lo que para él significaba que su hijo haya hecho ese documental. Y yo le preguntaba, ¿y cómo le respondes a tu hijo cuando te pregunta por qué murió tanta gente a manos del MRTA o a manos de Sendero? Y él me decía, fue muy complicado. Fue muy complicado porque él ya se había enfrentado a esa pregunta antes de que su hijo se la haga directamente, pero, claro, el hecho de que su hijo se la haga directamente lo interpeló de manera distinta, ¿no? Entonces, no es que uno, no sé, una vez comenté esto en otra proyección y me dijeron que yo tenía pasta de terrorista, y de verdad me pareció un poco exagerado, pero lo que sí me dejó pensando es qué cosa esconde cada persona detrás de su historia, ¿no? Otra persona que vio el documental también me decía que le chocaba un poco, que le había chocado, le había dejado impactado, le había dejado pensando la diferencia que había entre quienes habían sido rehenes, por ejemplo, el señor Tudela, ¿no? Que habla de que él quería escuchar a Mozart cuando estaban poniendo la música afuera, ¿no? Tal cosa. Y la imagen de la mamá del árabe, ¿no? Una persona muy humilde, que vive en una zona humilde, en una casa pues, no, sin muchos lujos, sin muchas comodidades, ¿no? Y me decía, lo que me decía esta persona era, me dejó pensando en ver cómo estas desigualdades se hacen visibles incluso al momento de hablar de la muerte del otro. Es decir, se habla de una forma de la muerte de los comandos, que a todos nos hubiera gustado que se evite, pero no se le da cabida a hablar, por lo menos a la ejecución extrajudicial, en la que yo sí creo que se dio. Soy sincera, confieso que yo sí creo que sucedió, ¿no? Que mataron a Tito, que le dieron un disparo en la nuca, que lo atraparon vivo. Yo sí creo en esa versión. Entonces, esta persona me decía eso, ¿no? Cómo las personas que participan en el documental tratan de manera tan distinta una muerte y otra. Yo le digo, bueno, pero evidentemente era como algo así como los buenos contra los malos. Y esta persona me dice, eso lo puedes decir tú, que eres una persona civil, pero el Estado no puede reaccionar de manera emotiva. El Estado tiene normas que cumplir, tiene deberes que cumplir y compromisos internacionales que cumplir. Y parte de esos compromisos internacionales están adscritos al derecho internacional humanitario. Entonces, una ejecución extrajudicial evidentemente es algo que no debió suceder. Me parece también que es fatal que haya habido una manipulación tan fuerte del discurso acerca de las ejecuciones extrajudiciales versus el trabajo de los comandos, porque son dos cosas distintas, ¿no? Les voy a hacer ayer estaba viendo con mi sobrino una película, disculpen si la comparación les parece absurda, una película del Capitán América, donde al Capitán América lo mandan a una misión, tenía que rescatar unos rehenes justamente, y a otra persona del equipo del Capitán América, la Viuda Negra, la mandan a que robe información de una computadora. Entonces, cuando el Capitán América se da cuenta, va y le reclama a su jefe. Y su jefe le dice, a ti yo no te iba a encargar una misión que sabía que te incomodaba. Tu misión era rescatar a los rehenes y lo hiciste. La misión del agente Romanov era otra. Entonces, pensaba en que era más o menos lo que había pasado en la toma de la residencia. La misión de los comandos era rescatar a los rehenes. La misión de los
que ejecutaron extrajudicialmente a los terroristas era otra, y los comandos no tenían por qué estar enterados de eso. Entonces, me parece que es una división que se puede hacer de manera muy sencilla, pero hay grupos de poder que quieren desacreditar a quienes hablan de derecho internacional humanitario, quienes hablan de que los terroristas también tenían derechos, o sea, también tenían derecho a sobrevivir. Entonces, manipulan el discurso para decir que, claro, cuando hablan de ejecuciones extrajudiciales están acusando a los comandos, y eso es mentira, ¿no? Entonces, son varias lecciones las que he sacado al trabajar en este documental, y no sé si todos tendrán o a todos les quedará alguna de las sensaciones que les he compartido al momento de ver el docu, pero bueno, creo que también lo que les comento para mí es parte de las cosas que todavía no asimilamos como sociedad, ¿no? Este temor a acercarte al otro que hizo daño, este temor a entender al otro que hizo daño, o sea, no te digo hay que perdonarlos y hay que pasarlos por alto y que queden todos libres, no, pero creo que no estamos haciendo el esfuerzo por entender cómo funcionan las cosas ahora, y tampoco hacemos el esfuerzo por entender, mejor dicho, tampoco hemos hecho el esfuerzo para saber qué cosa podrían hacer estas personas, estos terroristas, al momento de salir de la cárcel. Creo que ni el INPE, ni el Poder Judicial, ni el Ministerio de Justicia, no sé quién es el encargado directo, pero creo que todos han pensado que con el discurso de ay, deberían quedarse en la cárcel toda la vida, que probablemente sí, o sea, por ejemplo, yo estoy convencida de que Morota debería quedarse en la cárcel toda la vida, pero no fue así, pues la justicia determinó otra cosa. ¿Y cómo se preparó la sociedad para recibir a estas personas? De igual manera, ¿cómo se prepara la sociedad para recibir un preso común que sale de prisión? Creo que tenemos un gran vacío en ese sentido, y es algo que no nos estamos interpelando. Bueno, eso es todo por ahora. Muchas gracias, Catherine. Definitivamente abordar este episodio de nuestra historia tiene una complejidad muy alta. De hecho, la experiencia del lugar La Memoria, cuando visitamos universidades, los estudiantes que tienen entre 17 y 20 años tienen como la imagen sobre el periodo de violencia más anclado el tema del rescate de los rehenes y la toma de la residencia del embajador de Japón. Lo interesante de Rehenes es también mostrar el tema de la investigación como soporte de la película, los testimonios que se presentan, la diversidad mostrada. Y en el caso del lugar La Memoria tenemos una plataforma virtual del Centro de Documentación e Investigación que tiene también una dimensión que también aportaría a la investigación de este episodio de nuestra historia, que es la dimensión internacional. En este caso tenemos una colección de documentos desclasificados de la CIA que muestran toda la actividad desde un actor externo como es la CIA de Estados Unidos, y una serie de enlaces que nos muestran la actividad y el análisis que hacía este organismo en relación a las actividades del MRTA y también con respecto a las actividades que se hacían para la liberación de los rehenes en Canadá, en Cuba, que sería interesante poderlos realizar y que, digamos, están de forma gratuita y en línea en la plataforma virtual del Centro de Documentación e Investigación. A continuación tenemos a Carlos Freire. Él es novelista, guionista, ensayista y teniente coronel del Ejército del Perú. Se graduó en el primer puesto en el arma de infantería de la promoción Capitán Raúl Jiménez Chávez de la Escuela Militar. Ha estado a cargo de misiones en la lucha contra subversiva, construcción de infraestructura y lucha contra el narcotráfico en diversas regiones del país. Entre sus novelas publicadas destacan Desde el Valle de las Esmeraldas, El Fantasmacopio y El Semental. Asimismo, fue redactor del libro En honor a la verdad, versión del Ejército sobre la participación en la defensa del sistema democrático contra las organizaciones terroristas. Con ustedes, Carlos Freire. Buenas noches, muchísimas gracias. Disculpen ante todo la tardanza, a pesar que he tomado todas las previsiones del caso. Hace 4 años que estoy fuera de Lima y me acabo de topar con el tráfico limeño casi demencial, que es muy lejano a la vida que he tenido en la selva en estos últimos tiempos, donde me desempeñé como jefe de operaciones. Estaba a cargo de la destrucción de pistas de aterrizaje en narcotráfico y la custodia del gas y camisea y
y la construcción de la carretera que une ahora la ciudad de Tambo con Pichari. Entonces estaba un poco entretenido volando, moviendo por el río Apurímac y el N, y encontrarme con el tráfico, digamos que no es lo mío. Quiero agradecer la invitación. Soy el teniente coronel Carlos Freire, y mi relación con el tema de Chavín de Huántar es bastante cercana, no porque haya estado en la operación, sino por los eventos que sucedieron alrededor de la operación, de los cuales formé parte. En el año 1997 yo era cadete tercer año de la Escuela Militar de Chorrillos, y como todos los veranos, cuando veníamos de vacaciones, las vacaciones después de un mes más o menos que tienen los cadetes, regresar a la escuela es durísimo porque te encuentras constantemente con el calor y particularmente con los nuevos oficiales, ¿no?, que vienen, y obviamente el lugar se vuelve un remolino. Y dentro de estos oficiales habían venido tenientes nuevos, comandos, ¿ya? Comenzó a pasar un evento extraño. Normalmente los tenientes paran muy cerca a los cadetes en los temas de instrucción, pero los tenientes se desaparecían por momentos, ¿no? A veces, como la escuela militar también lleva instrucción universitaria, entonces durante esas horas de la instrucción universitaria no los veíamos, o los veíamos en la noche, o los veíamos cochinos también, con tierra, ¿no? Entonces, como la escuela militar es un lugar donde la vida va muy rápido en los temas de instrucción, entonces nadie se detuvo a pensar que los tenientes estaban entrenando para la operación. Finalmente, el día de la operación, a esa hora, casualmente en la escuela militar se hace entrenamiento físico a las 3 de la tarde. Entonces estábamos saliendo al entrenamiento físico y me di cuenta que la gente no estaba llegando al patio, sino que comenzó a desviarse a una cafetería que queda en el camino, y pensé todavía y dije, ahorita están locos, que quieren quedarse el fin de semana acá, pues, ¿no? O sea, ¿cómo se van a ir a la cafetería y no se van a ir al patio a hacer deporte? Y en eso vi que un cadete de cuarto año que me conocía, que vivía por mi casa, me dijo, oye, tu teniente está herido, me dijo. Y ahí recién me di cuenta que había comenzado la operación, y ingresé a la cafetería como todos y comenzamos a ver la operación en vivo e en directo. Y en eso también me acuerdo que aparecieron los tenientes a sacarnos, porque nadie aparecía en el patio. Es una cuestión rarísima. Para un sitio como la escuela militar, donde todo es tan perfecto, es perfecto, o sea, en la escuela militar no falla nada por un minuto. Al teniente también le pareció raro que no aparezca la gente, ¿no? Y entró a sacarnos, y él también se quedó viendo la televisión. Y al término de la operación esperamos con mucha ansiedad el regreso de los oficiales que habían participado ya, y regresaron finalmente, ¿no? Y regresaron a dar la instrucción de lo que correspondía. ¿Qué nos correspondía? El empleo de las unidades de tanques, por ejemplo. Y como es obvio, no queríamos escuchar la instrucción de unidades de tanques, sino mi capitán. Ya eran capitanes, nos habían ascendido. Mi capitán, cuéntenos cómo fue la operación, una cuestión así. Y comenzaron, ya, primero no querían y después ya. Entonces fue el primer contacto que tuve con el tema de la operación, sin imaginar que varios años después iba a escribir la versión del ejército sobre la operación, que es un libro que, como todos los libros que produce el ejército, suelen quedarse muy cerca de las esferas militares, pero que si alguien quiere acceder, puede perfectamente ir y pedir y se lo regalan. Entonces, cuando comencé a construir el relato del libro sobre la operación, ahí sí pude comprender cómo los seres humanos funcionan en base a su formación familiar más que a su formación militar. Los comandos, por la propia formación que tienen y que yo conozco muy de cerca, tienen unos procedimientos que son similares en su comportamiento, en la forma como resuelven los problemas, como una dominación de inmuebles. Sin embargo, todos en general tienen la formación de su casa. Todos los soldados son así, incluso yo mismo. Para que tengan una idea, a mí me gusta mucho escuchar esta música música clásica, Chopin, esas cosas. Y el comandante que me relevó en mi puesto le gustaba la cumbia.
Y de eso, a pesar que éramos compañeros de promoción, hemos sido compañeros de sección desde el primer año y todo, pero finalmente más influye el entorno familiar. Y en un país como el Perú, donde la gente es muy diversa, la escuela militar refleja esa cuestión particular. Y en el comportamiento de los oficiales comandos también sucedía esto, ¿no? Cada quien vivió la operación de acuerdo al punto de vista con el que había sido formado, ¿no? Hay unos que son gente muy sensible y también hay gente muy, muy recia, ¿no? Y a mí me acuerdo que estaba entrevistando en ese momento capitán y después comandante Huarcaya Lobón, y me contaba cómo él estaba subiendo por una escalera y hubo una explosión tan fuerte que salió volando de la escalera y para su suerte cayó encima de un carro, ¿no? O sea, salió volando del segundo piso y cayó en el carro, se estrelló en el carro y se levantó de nuevo y volvió a subir a la escalera, y ahí le dijo: este debe ser el cuarto de los japoneses porque veo puras piernas amarillas. Y otro comando que me explicaba cómo él había estado corriendo y le había caído un pedazo de pared en la espalda y le había caído y se había vuelto a parar y se había seguido corriendo a hacer lo que tenía que hacer, y después de la operación recién sintió el dolor. Hay otros oficiales que me explicaron cómo les había, en las explosiones, después de la operación, recién después les comenzó a doler el cuerpo por dentro, y así por el estilo. Entonces me enteré de detalles que tuvieron que ver con las construcciones, con el comportamiento de cada hombre, la automatización del procedimiento para poder conseguir el tema de la operación, y después, poco a poco, otros detalles, ¿no? Por ejemplo, de la gente que alimentaba, los que enviaban la comida, por ejemplo, cómo inyectaban aceite a los pollos a la brasa para que los terroristas se engorden y no tengan capacidad de reacción. Todos estos elementos que tienen mucho que ver con el ingenio de los soldados entraron a jugar en varios detalles. Pocos años después, cuando comenzaron el tema de los juicios de los comandos, como se imaginan, estaban ofendidísimos, ¿no? Ofendidísimos porque para una persona común y corriente o con formación militar como yo, por ejemplo, que sabemos una cosa, en las sensaciones que he sentido en mi carrera, cuando he sentido que me han atacado y me he sentido sorprendido por el ataque, he estado, digamos, un poco más tranquilo, al menos yo personalmente no me asusto mucho, pero cuando yo he sido el que está yendo en una acción ofensiva, te da más miedo, porque de alguna forma sientes que ese tema de la agresión no es tan sencilla como el de esperar que te ataquen. Y entonces ellos se sentían gravemente ofendidos, pero muy gravemente, o sea, sentían... hay cosas que los militares recién hemos aprendido en estos últimos años. Por ejemplo, el valor de la palabra en los soldados es muy fuerte. Si alguien por casualidad miente y lo descubren, es una afrenta personal muy fuerte. Entonces, cuando me pasaba a mí que cuando yo tomaba algún compromiso y alguien quería hacerme firmar un papel, yo me ofendía mucho. Ahora ya aprendí que eso es normal, ¿no? Que se firman papeles, ¿no? Pero antes no lo entendía así. Antes me ofendía. Oye, usted está dudando de mi palabra, decía yo. Ya, entonces, eso también sentían ellos en cierta manera. Se sentían gravemente ofendidos por la afrenta que les estaba haciendo alguna parte del país o del Estado en considerarlos asesinos, ¿no? Y todos se recluyeron en la primera brigada de fuerzas especiales donde yo trabajaba y estaban ahí encerrados como diciendo: a ver, vengan a agarrarnos, ¿no? Es difícil entender la posición de un soldado. Y después vino el tema, como estaba comentando, de Tito. Entonces, yo ya no quise herir más a la gente para ponerme a pensar en el tema de Tito, porque me di cuenta que era una cuestión tan sensible, tan difícil de explicar para ellos que
y también porque es difícil hablar con un oficial más antiguo que yo y tratar de sacarle una cosa que no te quiere decir. Cosas de la vida. Hace unos años yo inicié una investigación sobre una emboscada que tuvo el ejército en un lugar que se llama Río Pisco, donde el MRTA mató 73 soldados. Es una emboscada de la que no se habla demasiado porque sucedió que estos soldados eran 15 soldados que estaban con fusil y 58 que estaban sin armamento. El oficial que estaba al mando de la patrulla se le ocurrió la mala idea de esperar a su novia, que dicho sea de paso también murió, y en ese momento, en ese espacio muerto, el MRTA preparó la emboscada. Cuando los soldados llegaron a este lugar y comenzó la emboscada, los que primero que murieron fueron los que tuvieron fusil, y de ahí comenzó una escena muy trágica, y era que los soldados ya rendidos comenzaron a decirle a los MRTistas: no nos maten, por favor, no nos maten, ya perdimos, no nos maten, pero los fueron ejecutando. El jefe de esta ejecución fue Tito, ¿no? Entonces los coroneles me decían: ¿te das cuenta cómo es las cosas, ¿no? Tito vino y fusiló a los soldados y ahora está la gente que lo defiende. Y por eso es que es difícil la reconciliación va a llegar finalmente, llega cuando la verdad está completa, y como hay partes de esta verdad que no está completa, que falta escuchar, muchas veces tengo que reconocer que el ejército tiene mucho la culpa porque suele ser muy hermético con lo que cuenta, entonces la verdad no se llega a completar, pero me parece que cuando rompamos un poco la burbuja, como es mi caso, y tengamos más ocasiones de escuchar estos relatos que podría pasarme semanas contando todo lo que he visto y de la gente que conozco, ahí recién se va a poder valorar y completar el rompecabezas y la gente va a poder perdonarse. El tema de Chavín de Huántar ha sido una cuestión muy difícil de elaborar, de lucubrar, como ya se sabe, porque es un tema bastante mediático, pero también hay un tema, los comandos son bastante seres humanos. Ustedes pueden ir los militares normalmente paran por Plaza Lima Sur haciendo sus compras y pueden haber mucha gente de Chavín de Huántar que está comprando en su caja de metro con sus hijos, jugando por ahí, por allá, ¿no? Entonces, eso es lo interesante quizás del tema, porque a veces los héroes están a la vuelta de la esquina. Bueno, les agradezco, yo estoy justo con el tiempo y espero que no sea la última vez que nos veamos. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Definitivamente es importante que en esta construcción de confianza, como nos manifiestas, como el caso de valor de la palabra, en esta construcción de la confianza, sobre todo tener en cuenta el diálogo en la búsqueda de la verdad, y por ello también es necesario conocer tanto las publicaciones en torno a la historia que tiene el Ejército del Perú, como En Honor a la Verdad y Chavín de Huántar, que por cierto también son publicaciones que se encuentran en la sala de referencia de El Lugar de la Memoria, que también pueden visitar de martes a sábado. A continuación tenemos a Susana López. Ella es licenciada en Economía con una maestría en Mercadotecnia. Trabajó para el Comité Internacional de la Cruz Roja y ha desempeñado funciones en Kosovo, en Sri Lanka, en Serbia y Montenegro, en Uganda, en Azerbaiyán, en Sudán y Honduras. Actualmente es coordinadora de protección regional de CICR en Perú, Ecuador y Bolivia. Con ustedes, Susana López. Señora Caterina Subirana, investigadora periodística. Señor Carlos Enrique Freire, teniente coronel del Ejército del Perú. Señores y señoras, muy buenas noches tengan todos ustedes. En nombre del Comité Internacional de la Cruz Roja, agradezco la invitación del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social. Es muy grato para mí participar con ustedes y aprovechar este espacio para sensibilizar sobre el cometido del Comité Internacional de la Cruz Roja a 21 años de la operación Chavín de Huántar y hablarles un poquito del trabajo y del papel humanitario que cumplió el Comité Internacional de la Cruz Roja
en favor de las víctimas de los hechos ocurridos durante este momento en la historia del país. Un momento, como hoy escucharon todos en la película, que es un momento que después de 21 años sigue muy presente en la memoria de los peruanos y que se ve reflejado en este museo. El Comité Internacional de la Cruz Roja es una organización neutral, imparcial, independiente y tiene la misión exclusivamente humanitaria de velar por la protección y la dignidad, que es muy importante, y la dignidad de las víctimas de los conflictos armados y situaciones de violencia, como también prestarles asistencia. Y es por esta razón que el Comité Internacional de la Cruz Roja abrió sus oficinas en el año 1984 en Perú. Y es este carácter de neutralidad, su carácter independiente que le permite al Comité Internacional de la Cruz Roja intervenir en situaciones de toma de rehenes, ya sea cuando una de las partes lo solicite y que hay un acuerdo explícito entre la otra parte, o ya sea cuando se le ofrece este servicio a todas las partes y hay un acuerdo. En este ámbito, como en todos los ámbitos donde el Comité Internacional de la Cruz Roja desempeña su labor humanitaria, el interés siempre es por las víctimas y el deseo de poder ayudarlas. Y el día 17 de diciembre del año 1996, entre los invitados a la reunión que se llevaba a cabo en la Embajada de Japón, se encontraba el jefe de delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja. Y él se identificó ante el grupo armado y viendo la situación de los rehenes y la preocupación, inmediatamente ofreció los servicios del Comité Internacional de la Cruz Roja de actuar como intermediante neutral entre el gobierno peruano y el comando del MRTA. Estos servicios que se ofrecieron fueron aceptados por ambas partes y fue así que se convirtió el Comité Internacional de la Cruz Roja en el intermediario neutral durante los 126 días que duró esta crisis. Y durante todo este tiempo, el comité trabajó de manera ininterrumpida, facilitando las condiciones para poder propiciar la neutralidad y favorecer el diálogo entre las dos partes, entre el gobierno peruano y entre el grupo armado. Durante las primeras horas que se tomó la embajada, el comité pudo solicitar la liberación de las mujeres, los ancianos, de los enfermos y del personal de servicio. Y fue bajo los auspicios del comité que 549 rehenes fueron liberados y claro, se quedaron 72 todavía en la embajada de Japón. Pero además de ser un intermediario neutral, el Comité Internacional de la Cruz Roja diariamente facilitó el acceso a la ayuda humanitaria, como lo que fue la alimentación, brindando insumos para desayunos, 2 veces al día proporcionó comidas calientes, como escucharon también, y también estas comidas variaban de acuerdo a las dietas propias de los rehenes, ¿no? Y el objetivo era, en esta situación de crisis, en esta situación preocupante, de un poco tratar de aliviar esa situación para los rehenes, un poco mejorar sus condiciones. Como escucharon, la residencia se quedó sin acceso a agua. Era el verano, hacía calor. Entonces, el Comité Internacional diariamente se aseguró que estuviera la residencia abastecida de agua, con botellas. Vieron ustedes las imágenes de los bidones. Era una necesidad vital, una necesidad
que se cumplió diariamente. Cosas que no se muestran, pero también facilitó la entrega de ropa. Iba y coleccionaba la ropa que estaba sucia de los rehenes, la entregaba a los familiares, recogía ropa limpia y les permitía que se cambiaran y un poco se sintieran aseados y darles un poco de comodidad en esta situación. Se repartió varios artículos de higiene, de limpieza para el lugar, fumigación, se instalaron baños portátiles. Escucharon lo que decían los testimonios sobre esa situación, sobre la falta de agua. Y se aseguró, como vieron en las imágenes también, que se garantizara la evacuación de los desechos. Pero también, como escucharon, los días se empezaron a hacer largos y un poco también para aligerar el paso de los días se proporcionó libros, radios portátiles, juegos de mesa, etcétera. Se veló por la salud de todos los que estaban en la embajada y se contó con la participación de médicos peruanos, de médicos peruano-japoneses y todo con la autorización del gobierno del Perú, pero también del grupo armado. Pero también quiero resaltar que toda la asistencia que se proporcionó antes de ser ingresada a la embajada era sistemáticamente sometida al control de la Policía Nacional del Perú, que se aseguraba, que la controlaba, que la revisaba, y después el Comité Internacional de la Cruz Roja la trasladaba a la embajada, que también se la pasaba por el control del grupo armado antes de ser distribuida. Fue una respuesta humanitaria constante, necesaria, y era con el fin de mejorar las condiciones de los rehenes y un poco contribuir al respeto de sus vidas, un poco a contribuir a lo que se mencionaba en los testimonios, la dignidad, darles un poco de dignidad en esta situación. Pero algo que no se ve en la película y que va más allá de la asistencia humanitaria que se brindaba, más allá del agua, de la comida, de la ropa, era una preocupación que tenían los rehenes y las familias, y era tener una cercanía con ellos en este momento que tanto lo necesitaban. Y en este sentido, el Comité Internacional de la Cruz Roja todos los días, diariamente, atendía llamadas de los familiares, recibía a los familiares en las oficinas que estaban ansiosos por tener noticias y mantener una comunicación con sus seres queridos. En este sentido, el Comité Internacional de la Cruz Roja brindó el servicio de lo que llamamos el mensaje Cruz Roja, que tiene un contenido estrictamente familiar, que es con un fin puramente humanitario y que permitió una comunicación, y a través de esta comunicación les brindaba un apoyo moral ante la situación por la que estaban pasando los rehenes. Este servicio fue un trabajo intenso, pero fue vital y fue muy apreciado, tanto por las familias como por los rehenes que ansiaban tener noticias de sus seres queridos. Durante todo este tiempo se intercambió un total de 9.580 mensajes entre los familiares y los rehenes. Y solamente para ilustrar, muchos de los rehenes se enteraron de el nacimiento de sus hijos, nacimiento de los nietos, que el hijo ingresó a la universidad. Eran momentos que son hitos en la familia y que significan mucho para ellos. Escucharon un testimonio que decía que eran días que a veces eran de desesperación, a veces eran días de furia, otros días de tristeza, otros días de risa, pero este servicio de brindar esta comunicación y mantener la comunicación les brindaba este apoyo moral y les daba aliento para seguir adelante.
Asimismo, las familias les dejaban ropa, les enviaban el polo que más les gustaba o la pijama con la que solían dormir. O sea, y las familias sentían que de una manera ellas también contribuían a mejorar las condiciones de sus seres queridos y de una manera les daba una cierta tranquilidad. Hay una anécdota de una de las esposas que tenía a su esposo como rehén y que iba a cumplir años, y nos pidió si podía enviar una torta y helados porque quería festejar el cumpleaños de su esposo que estaba en la embajada. Y bueno, se hicieron las gestiones y se logró ingresar la torta, los helados, y fue una alegría para la esposa poder mandarle ese detallito a su esposo, celebrar su cumpleaños y acompañarlo. Así hubiera sido en esta situación. Entonces, con esta anécdota que no se ve en la película, es un claro ejemplo de cómo el trabajo de restablecer y de mantener el contacto entre familias que están separadas en situaciones como esta ayuda a aliviar el sufrimiento y la angustia de las personas. En conclusión, en el marco de su derecho de iniciativa humanitaria, ratificado por los estados y lo establecido en los estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja cumplió con su rol de intermediario neutral entre el gobierno y el grupo armado. Actuó siempre en el interés de las víctimas para aliviar su sufrimiento. Cuando se dan situaciones de toma de rehenes, por su mandato y por su manera de trabajar, el Comité Internacional de la Cruz Roja puede intervenir, y solo con los objetivos exclusivamente humanitarios que acabo de mencionar. Y quiero resaltar que la toma de rehenes es un acto prohibido en todo contexto, y el Comité Internacional de la Cruz Roja condena los actos cometidos en violación del derecho y de los principios de humanidad, en particular cuando estos afectan o amenazan a vidas inocentes. Nuevamente quería agradecer al Lugar de la Memoria por la invitación que le hizo al Comité Internacional de la Cruz Roja, porque se puede aprovechar para sensibilizar sobre nuestro cometido, sobre nuestro mandato. Es una tarea que en los más de 80 países que desempeñamos nuestra labor tenemos que hacer de una manera cotidiana, sensibilizar sobre nuestro mandato para que se respete y que podamos tener el espacio para trabajar y para brindar una ayuda humanitaria a las víctimas de los conflictos armados y de las situaciones de violencia. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Susana. Definitivamente hubo un papel importante de parte de la Cruz Roja, tanto en la Comisión de Garantes como el trabajo humanitario que realizaron para darle sostenibilidad al día a día de los rehenes a través del agua, la ropa, el tema de la gestión de los desechos, el tema de la salud, el tema de las cartas. Creo que se ha mostrado la participación de la Cruz Roja interactuando con los diversos actores que estuvieron involucrados dentro de la toma de la residencia, y en general tanto la participación de Catherine, de Carlos y de Susana muestra la necesidad de poder acercarnos interpelando a las diversas fuentes a un episodio de nuestra historia fundamental y que tiene también como mandato de parte del Lugar de la Memoria de mostrar esto tanto a la juventud como a las nuevas generaciones.